Imagina enamorarte del hijo del hombre que destruyó tu vida y tener que elegir entre el amor y la venganza. Esta es la historia de Aurora, seductora, letal y dispuesta a quemarlo todo por justicia. Si esta historia te atrapó desde el primer segundo, suscríbete ahora, deja tu like y cuéntanos en los comentarios por qué tú eres nuestra inspiración para seguir creando, porque tú eres nuestra verdadera motivación. El eco de los tacones resonaba en el mármol frío del vestíbulo del club más exclusivo de la ciudad. Aurora caminaba despacio, comedida, como si cada paso fuese un cálculo milimétrico de dominio e intención. Su vestido negro, ceñido como una segunda piel, brillaba bajo las luces tenues del local, atrayendo miradas como imanes. Nadie la reconocía. Nadie recordaba a la niña que solía limpiar baños en los callejones de la zona roja. Esa niña había muerto el día en que su madre se quitó la vida, humillada, quebrada, abandonada por el mismo hombre que Aurora ahora buscaba destruir. Su entrada en el mundo de la noche no fue por placer ni por ambición. Fue una estrategia. Cada hombre que la deseaba era una pieza. Cada susurro al oído, una trampa. Ella no solo jugaba al poder, lo reinventaba. El objetivo tenía nombre: Octavio de la Vega, dueño de emporios, clubes, políticos, mujeres y silencios comprados. El mismo que, años atrás, había destruido a su madre comiéndosela viva y escupiéndola como basura. Pero Aurora no apuntaba directamente a él. No aún. La mejor forma de romper un reino era comenzar por su príncipe. Leonardo de la Vega, heredero, carismático, un ídolo de negocios emergentes que, a pesar de su fortuna, parecía más interesado en escapar del legado del padre que en protegerlo. Aurora lo observaba desde lejos, como una cazadora que analiza a su presa. Sabía que no podía simplemente seducirlo. Tendría que enredarse en su mente, confundir su juicio, desarmar sus muros internos. Lo más peligroso no era que él se enamorara de ella. Lo verdaderamente letal sería si, por un segundo, ella misma olvidaba a quién debía odiar. Lo conoció finalmente, una noche de gala. Fingió un tropiezo, un brindis improvisado, una risa medida que dejaba entrever misterio. Él, tan seguro de sí, no pudo evitar mirarla 2 segundos más de lo adecuado. ¿Nos conocemos?, preguntó. Él, con esa sonrisa arrogante de los que creen tener el mundo rendido a sus pies. Aurora solo respondió con un gesto ambiguo, dejando el veneno inocularse lentamente en su curiosidad. Conversaron poco, pero intercambiaron suficiente. Una promesa silenciosa quedó en el aire. Leonardo no sabía que acababa de invitar a su propia destrucción con una copa de vino. Aurora, por su parte, sintió un estremecimiento que no esperaba. No por él, sino por la fuerza que se agitó dentro de sí cuando sus ojos se cruzaron. Allí entendió algo peligroso. No se trata solo de destruir un imperio, se trata de no perder el alma en el proceso. Aurora se convirtió en un enigma recurrente en la mente de Leonardo. Cada noche en que coincidían, porque ella se encargaba de que así fuera, él se sentía más atraído por esa mujer que no pedía nada, no ofrecía explicaciones y desaparecía como un espejismo. Ella no se apresuraba, lo estudiaba, aprendía sus gestos, sus manías, sus debilidades camufladas entre la confianza de un hombre acostumbrado a tenerlo todo. Sabía cuándo bajar la mirada, cuándo tocar su brazo al reír y cuándo desaparecer antes del último trago. Se convirtió en un misterio que él necesitaba resolver, y mientras más lo intentaba, más caía en la red de seducción que Aurora tejía sin piedad. Pero lo que Leonardo no sabía era que, mientras él la deseaba, ella escarbaba su mundo: socios, inversiones, hábitos, puntos ciegos. Su estrategia era precisa y funcionaba. Una madrugada, mientras la ciudad se deshacía en neones y música, Leonardo la invitó a su ático. Ella aceptó, no porque quisiera, sino porque era el siguiente paso.
El lugar era minimalista, sofisticado, como él, pero había una tristeza, difusa entre sus paredes, una soledad latente que Aurora no esperaba. «Siempre estás huyendo de algo, ¿verdad?», preguntó ella con voz suave, sentándose en el borde del sofá de cuero blanco. Él tardó en responder. La miró como si por primera vez alguien hubiese leído su verdad sin que él la confesara. «De mi apellido», respondió con una sonrisa amarga. Aurora lo observó sin emitir juicio. No lo necesitaba. Estaba aprendiendo más en ese silencio que con cualquier investigación. Sin embargo, algo la sacudió. Por un instante, lo vio vulnerable, humano, y ese atisbo de compasión fue su primera fisura. Esa noche no hubo sexo, solo palabras, miradas largas y un silencio compartido que a ambos les pesaba más que cualquier gemido. Aurora, al salir del edificio, maldijo ese momento. Estaba rompiendo su propia regla: no involucrarse, no sentir, no mirar al enemigo con ternura. Regresó a su apartamento del centro, cerró las cortinas, se desvistió lentamente y se observó en el espejo como si buscara reconocerse. «No es él», se repitió. «Es su sangre. Es su nombre. Es el verdugo de mi madre, el mismo que debe pagar». Pero dentro de sí, una voz temblorosa respondía: «¿Y si no es tan simple? ¿Y si él también es prisionero del mismo monstruo que tú deseas destruir?» La venganza, pensó Aurora, es un arma peligrosa. Pero más peligroso aún es dudar justo antes de apretar el gatillo. Aurora comenzó a infiltrarse con más profundidad en el círculo íntimo de Leonardo. No era apenas una amante en potencia. Era una confidente, una aliada informal. Él la llevaba a reuniones, a cenas discretas con inversores, a escapadas, de fin de semana bajo el pretexto de descanso. Ella estaba donde nadie antes había estado, y cada detalle que absorbía era una pieza más en su tablero de venganza. Descubría nombres, códigos, documentos enterrados en cofres digitales, y más importante aún, descubría el punto frágil de Leonardo. Él no confiaba en nadie, no porque fuera arrogante, sino porque cargaba cicatrices de traiciones veladas. Aurora no necesitaba fingir ser de fiar. Solo debía estar presente, disponible, como si fuese la única cosa que nunca lo abandonaría. Y eso era más peligroso que cualquier arma. Una noche, Leonardo rompió el patrón. Estaban solos en su casa de campo, lejos de la ciudad, cuando él la miró con una expresión que Aurora no supo descifrar. «Hay algo en ti que no consigo entender», dijo mientras apoyaba una copa de 1900 vino en la chimenea. Aurora permaneció en silencio. Su instinto le decía que era momento de retroceder, pero su piel ardía con su presencia, como si la tensión entre ellos generara una electricidad que la mantenía viva. «Tal vez porque no soy lo que esperas», respondió ella, ambigua. Él se acercó lentamente, como si tocarla fuera profanar algo sagrado. Cuando la besó, lo hizo con la intensidad de quien busca verdad en los labios de una mentira. Y ella correspondió, no por amor, no por deseo, sino porque, en ese beso, estaba el acceso final al corazón del imperio que quería destruir. Después de esa noche, todo cambió. Leonardo comenzó a bajar sus defensas de forma peligrosa. Confiaba en Aurora como no confiaba ni en su equipo más antiguo. Le compartió detalles oscuros de la empresa, secretos que podían destruir la imagen pública de su familia. Aurora, por su parte, lo registraba todo, cada palabra, cada planilla, cada contraseña digitada. Su venganza estaba cerca, pero lo que más la inquietaba no era el miedo de ser descubierta. Era el miedo de no poder terminar lo que comenzó. En algún punto entre el odio y el deseo, algo dentro de ella se estaba transformando. Algo que no formaba parte del plan. Al regresar a casa esa noche, abrió su portátil, digitó un código y accedió a un archivo titulado «La caída del imperio». El rostro de Leonardo apareció en pantalla. Lo observó durante minutos y por primera vez
Dudó en presionar enviar. El archivo permanecía abierto en la pantalla, parpadeando como una bomba a punto de detonar. Aurora apoyó los dedos sobre el teclado, indecisa. Una parte de ella gritaba por justicia, por venganza, por la memoria de su madre arrastrada por el barro del poder. Pero otra parte, esa parte que había sido tocada por la ternura involuntaria de Leonardo, temblaba. ¿Hasta qué punto él era cómplice? ¿Y si, en vez de ser su enemigo, era solo el heredero de una culpa que no le pertenecía? Cerró la laptop de golpe, como si apagar el aparato fuese suficiente para silenciar sus propios dilemas. Necesitaba claridad, distancia. Pero el destino, cruel y burlón, no se lo permitiría. Al día siguiente, recibió un mensaje cifrado de uno de sus contactos. Octavio sospecha. Se acerca la tormenta. El tiempo se acababa. Leonardo la llevó a un evento de gala esa noche. Era la celebración anual de la Fundación de La Vega, llena de figuras políticas, magnates, y claro, Octavio, el hombre que ella odiaba más que a la muerte misma. Aurora se vistió como una diosa griega, envuelta en seda dorada, con una mirada tan letal como su causa. Sabía que esa era su mayor prueba, estar frente al verdugo de su madre y mantener el disfraz. Cuando Octavio la saludó, su toque frío le revolvió el estómago. «Eres aún más hermosa de lo que cuentan», murmuró con ese tono repulsivo que usaba con todas las mujeres que descartaba después. Aurora forzó una sonrisa. Por dentro, su alma gritaba, pero por fuera era puro veneno dulce. Leonardo la observaba con orgullo, sin saber que había lanzado a la mujer equivocada al centro de una hoguera que no entendía. Aurora brindó, y, en ese instante, vio en los ojos de Octavio el mismo brillo de antaño, el de quien destruye y jamás paga. Al final de la noche, Leonardo la llevó de regreso a su apartamento. Estaba más afectuoso, más vulnerable. «Quiero llevarte conmigo a Londres por un tiempo, huir de todo esto. Solo nosotros dos». Aurora no supo qué decir. ¿Huir? Ahora era el momento crucial. Todo estaba listo para hacer caer el imperio de los de La Vega. Pero él quería escapar. Con ella. Sentados en el sofá, él tomó su rostro entre las manos. «Si me lo pides, lo dejo todo». Aquello fue el golpe más brutal que podría haber recibido. Porque por primera vez, alguien estaba dispuesto a renunciar al poder por ella. Pero, ¿y ella? ¿Estaba dispuesta a renunciar a la venganza? Se quedaron en silencio, los rostros rozándose, los labios casi tocando, los corazones suspendidos, en una cuerda frágil de incertidumbre. Y en ese instante, Aurora comprendió que el juego había cambiado. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de quién estaba dispuesta a ser al desear a su enemigo. Durante días, Aurora evitó dar una respuesta. Leonardo insistía con ternura, pero también con una impaciencia que delataba su ansiedad. Él no estaba acostumbrado a esperar, mucho menos a ser ignorado. Pero ella necesitaba tiempo, no para pensar, sino para decidir si permitiría que su corazón interfiriera en una misión que había sido el único propósito de su vida. Mientras tanto, las pruebas que había reunido contra Octavio dormían cifradas en un servidor seguro. Bastaría un clic, y los periódicos explotarían con escándalos de corrupción, explotación y vínculos criminales. Ella podía destruir el imperio entero. Pero Leonardo sería arrastrado junto a él. Y ese era el dilema. Él no era inocente. Se había beneficiado del sistema desde la cuna. Pero también era víctima, moldeado en la sombra de un padre monstruoso. La línea entre verdugo y prisionero jamás había parecido tan delgada. Una tarde, Aurora fue sorprendida por una visita inesperada. Octavio, sin aviso, sin invitación, entró en su apartamento como si le perteneciera. «Sabía que había algo extraño en ti», dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «¿De verdad pensaste que podías jugar con fuego sin quemarte?»
Aurora mantuvo la calma, pero cada fibra de su cuerpo estaba en alerta. ¿Está insinuando algo, señor de la Vega? Él se acercó demasiado. Reconozco los ojos de la venganza. Tu madre también los tenía. ¿Lo recuerdas? La mención de aquella mujer fue como una daga. Pero Aurora no retrocedió. Lo enfrentó con frialdad y sonrió. Quizá yo sea peor que ella. Octavio rió, pero sus ojos habían perdido el brillo del control. Por primera vez, percibió que quizás estaba frente a alguien que no podía manipular. Antes de irse, dejó una amenaza en el aire. Tienes hasta mañana para desaparecer. O lo haré yo. Pero lo que no sabía era que Aurora no huía. Ella atacaba. Esa noche, Aurora decidió actuar. Reunió los archivos, activó los protocolos, contactó a periodistas y preparó todo para la caída definitiva de Octavio. Pero al hacerlo, sabía que Leonardo sería expuesto. Su nombre aparecía en contratos, reuniones, cuentas. No era autor de los crímenes, pero su firma era prueba de omisión, y frente a la opinión pública, eso bastaba. Se sentó frente a la pantalla del ordenador, los dedos suspendidos sobre el botón de envío. En ese momento, su teléfono vibró. Era Leonardo. «Necesito verte. Ahora». Su voz sonaba distinta, tensa, herida. Cuando abrió la puerta, lo encontró con los ojos llenos de una furia contenida. En su mano, sostenía un sobre. ¿Eres quien creo que eres? Él lo había descubierto. Tal vez todo. Y allí, frente a esa revelación inevitable, ambos entendieron que el amor y el odio estaban a punto de colisionar, sin vuelta atrás. Leonardo entró al apartamento como una tormenta. Sus pasos firmes, la mandíbula tensa, los ojos incendiados. Arrojó sobre la mesa un sobre abierto. Dentro, impresiones de correos electrónicos, trazas digitales, capturas de mensajes a periodistas. Aurora reconoció todo. Sus manos permanecieron quietas, pero su corazón latía tan fuerte que amenazaba con romper su pecho. «Te di todo, incluso lo que nunca había confiado a nadie», dijo él, con una voz cargada de una decepción que dolía más que cualquier insulto. Aurora intentó hablar, pero las palabras no salían, porque, por primera vez, no tenía defensa. Todo lo que había hecho era verdad. Ella lo usó. Se acercó por odio, pero ya no podía negar que se había perdido en el camino. No fingía sus caricias, ni sus silencios, y quizá eso era aún más cruel. «Solo quería justicia», dijo ella, al fin. «No por mí, por mi madre, por lo que tu padre le hizo. No tienes idea de lo que destruyó». Leonardo cerró los ojos, como conteniendo algo que amenazaba con romperlo. «¿Y tú crees que...?» «No lo sé. ¿Que nunca vi los monstruos que mi padre creó? Crecí odiando su nombre. Pero tú me diste esperanza. Pensé que eras distinta, y ahora entiendo que solo fui una pieza más en tu tablero». Ella se acercó, intentó tocarlo, pero él se apartó. «¿Qué más fingiste? ¿Qué más usaste?» Ella no respondió. Porque si decía la verdad, que lo amaba, que ya no sabía separar el plan del sentimiento, todo se volvería más confuso. Y entonces él susurró: «Ganaste, pero perdiste lo único que podía salvarte». Y se fue, dejando no solo silencio, sino un vacío que Aurora jamás había sentido antes. Sola, Aurora se dejó caer en el sofá. Abrazó sus propias piernas. Las lágrimas llegaron sin permiso, espesas, calientes, como si al fin se hubiera roto la máscara. Había logrado todo: la caída de Octavio, los aplausos silenciosos de quienes esperaban justicia. Pero el precio fue demasiado alto. Leonardo desapareció del ojo público. No volvió a aparecer en medios, ni en eventos. Nadie sabía de él, y eso dolía más que cualquier golpe, porque en el fondo, ella nunca quiso destruirlo, quiso salvarlo, pero no supo cómo.
Desde la ventana, observó la ciudad con sus luces, parpadeantes como estrellas falsas. Y entendió, en lo más hondo, el poder es adictivo. Pero el amor verdadero es aún más peligroso, porque no exige control, exige entrega. Y ella, que siempre quiso dominar, ahora se encontraba perdida por no saber cómo rendirse. Las semanas siguientes fueron un desfile de titulares explosivos. Octavio de la Vega fue arrestado de forma preventiva, acusado de evasión fiscal, trata de personas, manipulación de licitaciones públicas y financiamiento ilícito de campañas políticas. Los medios hablaron de la caída del siglo, de una red de corrupción que manchaba las altas esferas. Pero Aurora no sentía victoria, sentía vacío. Caminaba por las calles sin tacones ni trajes de gala, sin máscaras, ni armas. Era solo ella, una mujer que había vencido una guerra, pero no sabía cómo vivir después de ella. La gente comenzó a idolatrarla, a llamarla valiente, ejemplo, justiciera. Pero ninguno de esos títulos le pertenecía, porque nadie sabía que, al apretar el gatillo, también había disparado contra el único hombre que la amó sin condiciones. Y eso, en silencio, la estaba matando. Una tarde, al regresar a su apartamento, encontró una caja sin remitente. Dentro, un cuaderno de cuero. Reconoció al instante la caligrafía en la primera página. Era el diario de Leonardo. Las entradas estaban fechadas mucho antes de su partida, cuando aún vivían atrapados en la ilusión de un futuro juntos. Allí él hablaba del peso de su apellido, del rechazo hacia su padre, del odio contenido que no sabía cómo transformar en acción. Pero también hablaba de ella, con una dulzura desgarradora. Si algún día lees esto es porque aún estás viva. Y eso por sí solo ya es suficiente para mí. Aurora apretó el cuaderno contra su pecho. No lloró, no aún, porque esas palabras no eran una despedida, eran un faro, una esperanza, tímida escrita en tinta temblorosa, una señal de que tal vez él todavía la recordaba sin rencor. Decidida, Aurora comenzó a buscarlo. Utilizó los mismos métodos que antes empleaba para destruir, solo que ahora quería encontrar, saber, reparar. Pasaron meses. Rumores dispersos la llevaron a una pequeña localidad en el sur de España, cerca del mar. Y allí lo vio. Estaba en un muelle, cargando cajas junto a un grupo de jóvenes, más delgado, con el rostro cansado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Él ayudaba en una fundación de rescate a menores víctimas de dos redes de trata. No llevaba el apellido de la Vega, no figuraba en los registros, no hablaba con nadie sobre su pasado. Aurora lo observó desde lejos, sin fuerzas para acercarse. Era como si su sola presencia pudiera romper la paz que él había construido con tanto esfuerzo. Pero también supo, con certeza, que aún había algo entre ellos. Algo que ni el tiempo, ni la venganza, ni el dolor habían conseguido apagar. Aurora esperó hasta el atardecer para acercarse. Cada paso sobre la arena era como pisar recuerdos enterrados, emociones no resueltas. Leonardo estaba sentado en un banco de madera frente al mar, inmóvil, como si llevara años observando ese mismo horizonte. Cuando la sintió, no se giró de inmediato. Fue como si ya supiera que ella vendría. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó, sin levantar la voz, sin rabia. Horas, años, no lo sé, respondió Aurora, sentándose, a su lado sin tocarlo. El mar golpeaba suavemente las rocas, como un latido constante. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil. Era el silencio de dos personas que ya no necesitaban fingir. ¿Por qué viniste?, preguntó él finalmente. Y ella, sin rodeos, respondió, porque sigo respirando, y tú sigues aquí. Aurora le habló de todo,
de la caída de Octavio, de la fundación, de las acusaciones falsas, de los medios queriendo convertirla en símbolo, en mito, en leyenda. Pero yo no soy ninguna de esas cosas. Soy solo una mujer que hizo lo que tenía que hacer y que perdió demasiado en el camino. Leonardo la escuchó en silencio. No la interrumpió, no cuestionó. Cuando ella terminó, él simplemente dijo: sobrevivimos a un monstruo, pero ahora tenemos que sobrevivir a lo que nos dejó. No hubo disculpas, no hubo recriminaciones, solo una mirada larga, profunda, como si buscaran dentro del otro lo que aún quedaba intacto. Aurora extendió la mano. Leonardo la tomó. Ningún beso, ninguna promesa, solo el contacto de dos almas cansadas que aún tenían algo que decirse sin palabras. Esa noche, Aurora no regresó al hotel. Se quedó en la casa de voluntarios, en una habitación pequeña, sin lujos, con paredes blancas y una cama sencilla. Durmió profundamente por primera vez en meses. Al despertar, encontró una taza de café esperándola y una nota escrita con letra firme. Hoy tenemos mucho por hacer. No hablaban del pasado, no hacían planes de futuro, solo compartían el presente, el día a día, la reconstrucción lenta y honesta. Leonardo le mostró el trabajo que hacían, los jóvenes que ayudaban, los rostros que empezaban a sonreír, y allí, entre ruinas emocionales y esperanzas humildes, Aurora entendió que no tenía que ser la reina de la noche para sentirse viva. Bastaba con ser ella, sin máscaras, sin estrategia, con cicatrices, pero libre. El renacer no fue inmediato. Tampoco fue romántico. Aurora y Leonardo aprendieron a convivir con los fragmentos de quienes habían sido. Él cargaba la culpa por haber callado demasiado tiempo. Ella, el peso de haber cruzado límites que no debían tocarse. En el pueblo costero, lejos del ruido de la capital, comenzaron una rutina sencilla. Trabajaban en la fundación, compartían tareas, cocinaban juntos y a veces simplemente caminaban en silencio por la orilla del mar. No necesitaban más, pero las heridas no sanaban de un día para otro. Había noches en que Aurora despertaba, gritando, con la imagen de su madre clavada en la mente. Leonardo la abrazaba sin decir nada. Había mañanas en que él miraba el horizonte con los ojos perdidos, recordando un apellido que ya no quería llevar. Ambos sabían que aún estaban rotos, pero por primera vez no tenían miedo de mostrarse así. La calma se rompió cuando la prensa descubrió su paradero. Primero fue un periodista escondido con una cámara. Luego vinieron otros, y pronto los titulares volvieron a llenar los portales. La reina de la noche y el heredero caído. Reencuentro en el exilio. Rumores se propagaron como fuego seco, que habían huido con dinero, que todo había sido un montaje, que Leonardo planeaba retomar los negocios de su padre. «Están reescribiendo nuestra historia», dijo Aurora, furiosa, con el diario arrugado entre las manos. «Déjalos, el mundo necesita villanos para no ver sus propios pecados», respondió Leonardo con calma. Pero ella sabía que si no hacían algo, la verdad desaparecería bajo la mentira. Tenían que volver, enfrentar la tormenta, no por orgullo, por justicia, por dignidad, por las personas que los habían creído y por las que aún estaban siendo silenciadas. Regresaron a Madrid con la cabeza alta. Aurora convocó una rueda de prensa. No contrató asesores. No se vistió para agradar. Subió al escenario con su historia en la voz y la verdad en los ojos. Sí, fui parte de la caída de Octavio de La Vega, y lo volvería a hacer, no por venganza, sino por las que ya no pueden hablar. Leonardo se paró a su lado. No pronunció discursos. Su sola presencia bastaba. La sociedad se dividió. Unos los llamaron héroes, otros farsantes. Pero ellos ya no respondían a etiquetas. Fundaron una nueva organización para proteger a víctimas de explotación. Cambiaron nombres, dejaron atrás empresas, legados, títulos. Y en medio de un mundo que aún los juzgaba, aprendieron a construir algo propio,
algo que no nacía del poder, sino del coraje de amar después de haber sido destruidos. La reaparición pública de Aurora y Leonardo no pasó desapercibida. Mientras algunos los admiraban por su valentía, otros los odiaban con la misma intensidad. La vieja élite, aún herida por la caída de Octavio, comenzó a moverse en las sombras. Se filtraron documentos manipulados. Se inventaron nuevos escándalos. Se insinuó que Aurora había construido toda su historia para escalar posiciones, que su romance con Leonardo había sido solo una estrategia desde el principio. «No soportan que alguien como tú haya ganado», dijo Leonardo mientras hojeaban un periódico lleno de difamaciones. «No soportan que alguien como nosotros haya sobrevivido», corrigió Aurora, con una mirada serena pero firme. Sabían que la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Esta vez era más sucia, más silenciosa, más peligrosa, pero también estaban más preparados. Un atentado fallido contra Leonardo dejó claro que sus enemigos ya no se limitaban a palabras. Una bomba explotó en el coche donde debía estar, minutos antes de que él subiera. La policía no encontró responsables, solo excusas. «Coincidencia», dijeron. Aurora no necesitó más señales. La habían marcado. Esta vez no dejaría que la historia se repitiera. Organizó una red de protección legal, digital y mediática. No actuaría por instinto, sino por inteligencia. Denunció públicamente a empresarios que aún operaban bajo la red de corrupción de Octavio. Reveló vínculos con políticos en ejercicio. Expuso contratos falsificados, cuentas en paraísos fiscales, operaciones sucias escondidas tras fundaciones benéficas. Pero el precio fue alto. Debían salir nuevamente del país. Esta vez, no por miedo, sino por estrategia. Irían a América Latina. Comenzarían de nuevo, de forma anónima, pero sin dejar de luchar. En su nuevo hogar, lejos de Europa, Leonardo y Aurora reconstruyeron lo que el odio había intentado destruir. Se instalaron en una pequeña comunidad costera, ayudando en un programa de reinserción social. Nadie sabía quiénes eran. Nadie preguntaba. Allí, el pasado no tenía nombre. Aurora plantaba flores en el jardín del centro. Leonardo enseñaba a jóvenes a leer y escribir. Por las noches, cocinaban juntos en silencio, sin necesidad de llenar el aire con palabras. Había cicatrices, sí, pero también había paz. Y un día cualquiera, mientras recogían conchas en la playa, Leonardo se detuvo. Se agachó y le entregó una pequeña piedra blanca. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «No tengo anillo, ni altar, ni promesas. Solo tengo esto, y mi voluntad de caminar contigo, aunque el mundo vuelva a arder». Aurora lo miró con el corazón temblando. Y dijo: «Entonces caminemos, hasta donde nos lleve la vida». La tranquilidad no era eterna. Lo sabían. La historia no les permitiría desaparecer sin intentar arrastrarlos una última vez. Un año después de su exilio voluntario, la justicia española reabrió un proceso en contra de Aurora, impulsado por nuevos intereses políticos. La acusaban de manipulación, obtención ilícita de datos y conspiración. No importaban las pruebas previas ni las sentencias anteriores. Querían ensuciar su nombre, volver a enterrarla. «No es solo contra ti», dijo Leonardo mientras sostenía una carta oficial. «Es contra todo lo que representamos». Aurora asintió. Ya no temía los juicios. Lo que temía era perder el rostro de quienes la miraban con confianza, las manos pequeñas de niñas rescatadas, las voces que le decían gracias, sin entender todo lo que había sufrido para poder ayudarlas. «Si regreso no será para defenderme», murmuró. «Será para decir la verdad una vez más, aunque no me crean». El tribunal en Madrid estaba repleto. Aurora vestía de negro, sin joyas, sin adornos. Su sola presencia imponía más que cualquier argumento.
Habló ante los jueces con la calma de quien ya no busca venganza, sino claridad. No me arrepiento de nada. Lo hice por justicia. Y si eso me convierte en culpable, entonces declárenme culpable. Pero no borren lo que conseguimos. No olviden las vidas que salvamos. No repitan el silencio que mató a mi madre. Leonardo estaba allí, al fondo, observando sin apartar la mirada. En su rostro no había rabia, solo orgullo. El fiscal intentó destrozarla. Los medios la despedazaban en tiempo real. Pero ella no bajó la cabeza, porque entendía que ya no se trataba de ganar o perder. Se trataba de resistir de pie, con dignidad. Días después, llegó el veredicto. Absolución parcial. No habría condena formal, pero tampoco reconocimiento legal completo. Una mancha permanente quedaría sobre su historial. Para muchos, eso sería una derrota. Para ella, fue una liberación. Había dicho su verdad. Había enfrentado al mundo. Y seguía de pie. Afuera del juzgado, Leonardo la abrazó con fuerza. Te amo más ahora que cuando creí que eras perfecta. Aurora cerró los ojos, respirando hondo. No soy perfecta. Nunca lo fui. Pero soy libre. Y en ese momento entendieron que, por fin, nada los ataba al pasado. Ya no eran fugitivos ni símbolos. Eran simplemente dos personas que sobrevivieron a la noche y que juntos habían aprendido a amar bajo la luz. Los años pasaron sin dramatismo, sin grandes giros. Lentamente, como lo hace la vida cuando se permite florecer sin miedo. Aurora y Leonardo decidieron no volver a ocupar espacios públicos. No escribieron libros. No concedieron entrevistas. No vendieron su historia. Eligieron el silencio como refugio y la discreción como escudo. Viajaron por pequeños pueblos, vivieron en casas modestas, compartieron el tiempo sin presión, sin necesidad de justificar su existencia. Fundaron una red de apoyo para mujeres en situación de riesgo, financiada con donaciones anónimas. No llevaban sus nombres, no colgaban sus fotos. Solo actuaban, ayudaban, sanaban. Habían entendido que el verdadero poder no está en brillar, sino en transformar, aunque nadie lo vea. La reina de la noche se había despojado de su corona, y eso la había hecho más poderosa que nunca. Un día, Aurora recibió una carta oficial. Era del gobierno español. El expediente en su contra había sido cerrado definitivamente. No quedan procesos activos. Su nombre está limpio. Leonardo leyó la carta en silencio. Luego la quemó en el patio. No necesitamos papeles para saber quién eres. Y tenía razón. Ella ya no era la mujer hambrienta de justicia que ardía en cada mirada. Era otra. Alguien que conocía el valor de las pequeñas victorias, de las heridas sanadas, de los amaneceres tranquilos. Un día caminando por el campo, una niña que solía acompañarla en el centro le preguntó: ¿Es verdad que fuiste una reina? Aurora sonrió. Sí, pero ya no. Las reinas gobiernan a otros. Yo ahora solo me gobierno a mí misma. Y en esa frase se dibujó toda su historia. No, necesitaba ser temida, solo respetada. Y ella se respetaba. Al fin, esa noche, no hubo fiesta ni celebración. Solo una cena sencilla al aire libre, bajo un cielo salpicado de estrellas. Leonardo tomó su mano y la besó en silencio. No le pidió nada. No prometió eternidades. Solo la miró como quien agradece estar vivo, como quien sabe que ha llegado al lugar correcto después de una larga travesía. Aurora apoyó la cabeza en su hombro y por un instante el mundo dejó de girar. Ya no quedaban enemigos que derribar, ni pasados que vengar, ni nombres que limpiar. Solo quedaba el presente, y en ese presente ella ya no era una reina rota, era una mujer libre, y eso, sabía ahora, era más que suficiente para ser feliz. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Aurora y Leonardo nos han enseñado que el verdadero poder no radica en el control,
sino en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Si te ha emocionado su viaje, no olvides suscribirte, darle like y dejar tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo es nuestra motivación para seguir creando. Nos vemos en la próxima aventura.